a todos. Gracias por su asistencia. El hecho de que hoy, en esta última jornada, estemos tan pocas personas, no es sino del aliciente para no decaer en esto. Es triste, pero es así. La gran mayoría de los cofrades nos quedamos en lo estético, en el folclore, y luego lo verdaderamente espiritual, como decía ayer precisamente don Fernando Briones, el vicehermano mayor de la Hermandad del Cachorro, que es donde hay que estar. Pues bueno, estos son los resultados que tenemos. Lo cual no quiere decir que evidentemente los que estemos nos vayamos enriquecidos, sobre todo por el derroche que va a hacer hoy el ponente. Antes de dar paso a Pablo, quiero hacer un par de apuntes sobre los 2 días anteriores. Pues disfrutamos muchísimo, sobre todo, y si me permitía una apreciación personal, por el motrileñismo que se demostró aquí, ¿no? Con los 3 vestidores motrileños. Ayer, viernes, aprendimos muchísimo sobre los temas fiscales de la hermandad, de los que prácticamente todos no teníamos la más mínima idea de los beneficios a los que podíamos optar, pero de la jornada de ayer me quedo precisamente con la defensa a ultranza que hizo de la Iglesia don Fernando Briones, sobre todo cuando dijo que ante las corrientes ideológicas que critican el comportamiento de la Iglesia, dejó claro que el dinero que el Estado le da a la Iglesia no es un dinero que entra a la Iglesia y se queda a la Iglesia. Conforme entra, sale, bien a través de hospitales, orfanatos, asilos, escuelas concertadas. Y por eso el tema de hoy tenía que ser parte de la Iglesia. Hoy don Pablo Domínguez Castilla ocupa la figura que ocupó el cardenal Amigo Vallejo el año pasado, y el que nos va a instruir en la parte más catecumenal, por así decirlo. Quiero dar las gracias a la cofradía, a la Junta de Gobierno y a la Hermana Mayor, por confiar una vez más en este proyecto de las jornadas cofrades, que creo que son necesarias. Y de hecho, anoche ya se empezaron a forjar las del año que viene. Y el tema de hoy, como digo, era de obligado cumplimiento, o de responsabilidad como cristiano, puesto que el año de la misericordia lo ha declarado el Santo Padre, al que por casualidad también lo apoda, no me equivoco, el Papa de la Misericordia. Y al igual que hace 3 años, en el 75 aniversario del Nazareno, abordamos el año de la fe, porque coincidía con el año de la fe, pues era condición sine qua non que en esta jornada se hablara del año de la misericordia. Dicho esto, quiero agradecer a don Pablo Castilla Domínguez que esté hoy aquí con nosotros. Pablo Castilla, para el que no lo conozca, es motrileño, es de aquí de Motril, es el primero de los sacerdotes, el primero de la última orbe de sacerdotes que recientemente ha dado nuestra tierra. Pueden venir otros, como Dani Barranco, Avisabio, Manuel, pero él fue el primero, y ya la gran persona que es, no solo ya a título personal, sino como sacerdote, se demuestra como al salir del seminario ya ordenado, lo hicieron directamente al cipreste, de la Alpujarra interna, ¿no? La Alpujarra interior. Lo hicieron al cipreste directamente, se la tiraron al pecho, la primera. Digo que es un gran sacerdote porque no hay nada más que verlo. A mí me encanta escucharlo cuando predica. Él tiene una convicción espectacular. Es de los sacerdotes que gusta escuchar porque, seamos claros, no aburren con la homilía. Llegan, cogen el Evangelio y lo amoldan a un lenguaje y a una explicación cotidiana que te hace entenderlo. Y es un sacerdote que, además de cómo realiza su labor de sacerdote, apuntala una forma también que invitan al acercamiento al Señor. No hay nada más que verlo, la paz que transmite, no hay nada más que ver la forma de dirigirse a ti,
la mano tendida siempre, solo con mirarte a los ojos. Y la verdad es de los curas que uno dice, estoy orgulloso de que en Motril haya una figura de esta categoría. No voy a extender más, no he querido hacer un currículum basado en la experiencia académica, la formación académica. Simplemente he querido transmitiros lo que yo veo en él cuando está en una homilía. También hay que decir, por ejemplo, que ha sido, como sacerdote y motrileño, se ha preocupado de investigar algunas cosas, como de llegar también a procurarnos el voto de la ciudad del día de los terremotos. Y el motrileñismo lo lleva, siempre busca hueco para escaparse en el quinario de la Virgen de la Cabeza y del Nazareno de los terremotos. Siempre encuentra tiempo para escaparse a Motril cada vez que hay una fiesta grande de Motril. Así que, sin más, darle las gracias, y él sabe que esta es su casa y esperamos contar con él para muchísimas cosas más. Gracias, Pablo. Muchas gracias, Carlos. Bueno, me parece excesivo la introducción que Gerardo ha hecho de mí, porque los micros no se llevan bien conmigo. Nos cambiamos de sitio. Si os consideráis bien divino. Ahora menos que falla el micro. Disculpad. Gerardo ha dicho que predico muy bien y demás. Ahora he tenido la suerte de escucharme los días que más inspirado estoy, porque también hay ocasiones en las que, mientras estoy en la iglesia predicando, pues la gente se mueve en el banco, lo cual es síntoma de que conviene ir terminando la predicación. Pero bueno, ya está, yo lo que puedo hacer lo hago, y que el Señor me ayude, como siempre digo, y ya está, y poco más. Hace unos cuantos días él me propuso coger el testigo de... ¿Y si lo hacemos así? Más incómodo, pero así se escucha mejor. Hace unos días me propuso coger el testigo altísimo que dejó el año pasado el cardenal amigo en lo que se refiere a la ponencia sacerdotal, por así decirlo, de estas jornadas cofrades. Yo le dije que sí, pero no porque yo me sienta al nivel del cardenal, sino, como ya he dicho en alguna otra ocasión, porque a mí se me da muy mal decir que no, y nunca digo que no cuando se me hace una propuesta de evangelizar o de decir algo que tenga que ver con el Señor o con nuestra fe, porque así concibo yo esta reunión, esta charla que estamos teniendo esta noche. No una conferencia, no exponer yo una serie de datos o de afirmaciones sobre nuestra fe, sino una charla de formación, por así decirlo, como podría ser una catequesis de las que puedo tener en mi parroquia o de las que podéis recibir por otro lado, porque al fin y al cabo es lo que pretendo, es lo que se busca. Estamos en el año de la misericordia, pues vamos a profundizar un poco en qué significa eso del año de la misericordia, a qué se nos invita a todos nosotros y qué es lo que podemos esperar o los frutos que debemos de sacar de estos días que nos ha propuesto el Papa Francisco. ¿Sabéis lo que es un jubileo? ¿Os suena la palabra jubileo? Os sonará porque hace unos cuantos años hubo un año jubilar aquí en Motril, con motivo del 5º centenario de la Virgen de la Cabeza y algunos datos más. Os sonará que en el año 2000 también hubo otro año jubilar, que fue el gran jubileo de la encarnación del Señor, 2000 años del nacimiento de Cristo en la tierra, que también tuvo conexión con Motril, ya que el santuario fue templo jubilar también en ese jubileo.
y también en algunos otros momentos puntuales se ha podido ganar el jubileo en Motril. Cuando fue el año paulino, la Iglesia Mayor fue también templo jubilar en determinados días del año. Estos son los últimos años jubilares que hemos tenido. Los años jubilares son una ocasión extraordinaria que la Iglesia nos brinda de acercarnos al Señor, de recibir su perdón y de recibir otra cosa que se llama indulgencia, como veremos ahora dentro de un momento. ¿Sabéis cuándo fue el primer año jubilar? El primer año jubilar fue en el año 1300. Lo convocó el Papa Bonifacio VIII, precisamente por eso, porque se cumplía una cifra muy redonda del nacimiento de Cristo, y a partir de ahí se empezó a convocar de manera ya programada en la Iglesia un año jubilar, primero cada 50 años y luego cada 25 años. Por tanto, el jubileo del año 2000 no fue extraordinario, sino que cumplía ese ritmo que ya ese Papa impuso o propuso para la Iglesia, ¿no? Cada 50 años, primero, como he dicho, y luego cada 25, celebrar de manera extraordinaria el nacimiento de Cristo. Por tanto, los últimos, 1925, 1950, 75, 2000, y previsiblemente Papa Juan Pablo II ya lo anunció al clausurar el jubileo del año 2000, en 2025 sería otro. Al margen de eso, también hay una serie de jubileos extraordinarios, como el que tuvimos aquí en Motril, que es una cosa más local, o también hubo en Ujíjar con la Virgen del Martirio otro, un poco antes que el nuestro, pero luego también hay otros universales que se salen de esas normas. Hubo uno, el primero de todos, en el año 1933, donde el Papa Pío XI propone a la Iglesia celebrar qué es lo que sucedió en el año 33, la muerte y la resurrección de Cristo, conmemorar esa onomástica, 1900 años de que el Señor muriera y resucitara, y Juan Pablo II lo repitió 50 años después, en el año 1983, con el Año Santo de la Redención, que se llamó entonces. Esos son los años jubilares que hemos tenido hasta la fecha. Hace unos cuantos meses, el 13 de marzo de 2015, el Papa Francisco, como se sale de todos los esquemas y nos tiene así desconcertados porque no sabemos qué es lo nuevo que va a decir en cada día. Ahora que va a viajar a México algo pasará, de hecho algo ya va a pasar, porque según leía en la prensa se va a encontrar en Cuba haciendo escala, va a parar y va a encontrarse con el primado de la Iglesia Ortodoxa rusa, primer encuentro entre el Papa y ese primado, ¿no? Jamás en la historia ha pasado. Pues como digo, en esto de romper moldes, el Papa hizo la siguiente declaración en aquella fecha, viernes 13 de marzo de 2015, hace casi un año. Queridos hermanos y hermanas, he pensado con frecuencia de qué forma la Iglesia puede hacer más evidente su misión de ser testigo de la misericordia. Es un camino que inicia con una conversión espiritual y tenemos que recorrer este camino. Por eso, he decidido convocar un jubileo extraordinario que tenga en el centro la misericordia de Dios. Será un año santo de la misericordia. Lo queremos vivir a la luz de la palabra del Señor, ser misericordiosos como el Padre. Esto especialmente para los confesores, mucha misericordia. Este año santo iniciará con la próxima solemnidad de la Inmaculada Concepción y se concluirá el 20 de noviembre de 2016, domingo de nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo, y rostro vivo de la misericordia del Padre. Encomiendo la organización de este jubileo al Consejo Pontificio para la promoción de la nueva evangelización, para que pueda animarlo como una nueva etapa del camino de la Iglesia en su misión de llevar a cada persona el Evangelio de la misericordia. Esa fue la convocatoria que hizo el Papa, así lo dijo en el contexto de unas confesiones que estaba haciendo en San Pedro, en el Vaticano. Y ya tiempo después, cuando escribió la bula,
documento oficial por el que se convoca, porque el otro son palabras que dijo, pero tiempo después, unas cuantas semanas después, escribe la bula, donde regula oficialmente y firma como papa esa convocatoria del jubileo. Pues en esa bula, que se llama Misericordiae Vultus, que significa el rostro de la misericordia, 11 de abril de 2015, dice lo siguiente: el domingo siguiente, tercero de Adviento, el siguiente a la Inmaculada, se abrirá la Puerta Santa en la Catedral de Roma, la Basílica de San Juan de Letrán. Sucesivamente se abrirá la Puerta Santa en las otras basílicas papales. Para el mismo domingo, establezco que en cada iglesia particular, en la catedral, que es la iglesia madre para todos los fieles, o en la concatedral, o en una iglesia de significado especial, se abra por todo el año santo una idéntica puerta de la misericordia. A juicio del ordinario, el ordinario es el obispo, a juicio del ordinario, ella podrá ser abierta también en los santuarios, meta de tantos peregrinos que en estos lugares santos con frecuencia son tocados en el corazón por la gracia y encuentran el camino de la conversión. Aquí tenemos, por tanto, en ese texto, la base de por qué el Cerro es templo jubilar, porque en el Cerro podemos también ganar el jubileo en el año de la misericordia. En el marco de estas palabras que dice el Papa, los obispos pueden decidir en sus diócesis, en las iglesias más especiales, que pueda también que puedan tener puertas santas. Pues en ese contexto, el arzobispo decide que en la diócesis de Granada, en las vicarías que no son la ciudad, o sea, en la vicaría segunda y tercera, en cada una de ellas haya un templo jubilar. Vicaría tercera, que es la nuestra, Santuario de la Virgen de la Cabeza de Motril. Vicaría segunda, que es donde yo ahora ejerzo mi ministerio, Santuario del Señor del Paño de Moclín. Son los dos templos jubilares, los únicos dos templos jubilares que hay fuera de la ciudad de Granada. Ya en Granada tenemos la Angustia y San Juan de Dios, y luego también la parroquia de la Sagrada Familia. Y durante unos cuantos días, lo sabemos, durante los cultos a sus titulares, la iglesia de San Cecilio, por estar allí la advocación mariana de la misericordia, y la iglesia de San José en el Albaicín, por estar allí el Señor, el Cristo de la misericordia, silencio. Y también se le han concedido, lo solicitaron, ahora que estoy recordando, también se le han concedido en Chauchina a la Virgen del Pincho durante los días de su novena, que se celebra la Virgen el 9 de abril, pues se celebra en los días previos ese jubileo también allí. ¿Por qué un jubileo de la misericordia? Ese era el título, ¿no? que se me había ocurrido para esta charla. ¿Por qué un jubileo de la misericordia? Antes decía que hay una palabra que automáticamente se vincula a jubileo, que es indulgencia. Participamos o buscamos participar del jubileo porque gracias a él podemos obtener la indulgencia. ¿Y qué es la indulgencia? Es la cuestión clave. ¿Alguien sabe lo que es una indulgencia? Perdón. ¿El perdón de qué? Después lo vamos a ver. Pero hay mucho no saber bien las cosas, ¿no? Y los curas tampoco nos preocupamos de explicarlo mucho, ¿no? Como las indulgencias son cosas así más antiguas, más del pasado, hablamos pocas de ellas, ¿no? Ahora sí, son otros temas los que priman, pero no, están muy presentes. Por cierto, las indulgencias no solamente se ganan en los años jubilares, rosario, una novena, el ejercicio de una novena se gana indulgencia, determinadas oraciones, la visita al cementerio, todo eso son situaciones en las que se puede ganar, igual que un año jubilar, la indulgencia. ¿Por qué un jubileo de la misericordia? Vayamos de nuevo al Papa a buscar respuestas. ¿Por qué calentarnos la cabeza con todos estos preparativos? Vamos a buscar algo que no sea simplemente lo de la indulgencia, algo más. Nos dice de nuevo en la bula:
Y este va a ser el hilo conductor de lo que vamos a hablar ahora. Estoy convencido de que toda la Iglesia, que tiene una gran necesidad de recibir misericordia, porque somos pecadores, podrá encontrar en este jubileo la alegría para redescubrir y hacer fecunda la misericordia de Dios, con la cual todos estamos llamados a dar consuelo a cada hombre y a cada mujer de nuestro tiempo. No nos olvidemos que Dios lo perdona todo y Dios perdona siempre. No nos cansemos de pedir perdón. 3 frases resalto de ese párrafo. Primera, recibir misericordia, porque todos somos pecadores. Segunda, redescubrir y hacer fecunda la misericordia de Dios. Tercera, llamados a dar consuelo a cada hombre y a cada mujer. En mi opinión, ahí está la respuesta de por qué el año jubilar, en esas 3 frases. Y lo que vamos a hacer es desarrollar cada una de ellas. En primer lugar, por ir por orden, dice redescubrir y hacer fecunda la misericordia de Dios. ¿Qué nos invita el Papa? Si estamos en un jubileo de la misericordia, esa misericordia no flota en el aire. No es una misericordia que tampoco nos hayamos inventado nosotros o que surja de una decisión de vamos a ponernos de acuerdo en qué es la misericordia, ¿no? La misericordia de la cual toma nombre el año jubilar en el que estamos es la misericordia de Dios. Antes, en otro de los textos que leí del Papa, citaba una de las cartas del apóstol San Pablo diciendo Dios rico en misericordia, que es como el lema del año ese, junto con misericordiosos como el Padre. Contemplemos la misericordia de Dios. ¿Dónde la contemplamos? En la Biblia, puesto que es donde encontramos la revelación sobre cómo es Dios. Solamente vamos a detenernos en un par de textos, de una manera así más pausada. Antiguo Testamento, libro del Éxodo, que es el segundo libro de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Pues en Éxodo, ¿qué decimos? ¿Qué leemos? En el capítulo 33, Moisés, en un momento de oración con Dios, le hace una petición y le dice: Señor, déjame, por favor, ver tu gloria. Moisés le pide contemplar la gloria de Dios, le pide al Señor que se le revele. No quiere escuchar simplemente su voz, sino que quiere ver su presencia, quiere verlo a Él, como Él es. Entonces, Dios le dice que sí, que se le va a mostrar, que no lo va a poder ver por completo, porque si lo viera por completo moriría, porque el hombre no puede soportar toda la gloria de Dios, pero que se le va a mostrar, que Él va a pasar. Le dice, muy llamativo el texto, porque le dice: escóndete en ese hueco que hace ahí la piedra y no mires que os voy a empezar a pasar, y cuando yo ya haya pasado te diré, puedes mirar y verás mi espalda, le dice. Pues entonces ocurre eso y sigue diciendo el texto sagrado: Moisés invocó el nombre del Señor, el Señor pasó por delante de él y exclamó, y entonces dice Dios estas palabras: el Señor, Dios misericordioso y clemente, lento a la cólera, rico en amor y fidelidad, que mantiene su amor por millares, que perdona la iniquidad, la rebeldía y el pecado. Si nos fijamos, Moisés le había pedido a Dios ver, pero lo que recibe no solamente es ver, sino que también oye. Oye una serie de palabras que Dios pronuncia. Dios va hablando y va explicando una serie, nosotros diríamos, de atributos suyos, de características suyas. El paso de Dios, la presencia de Dios no es como nuestra presencia. Nosotros estamos aquí, Gerardo está ahí, yo estoy aquí, cada uno de vosotros estáis ahí, y ya está, y estamos simplemente nuestro cuerpo físico y no hay nada más. Pero nos dice la Sagrada Escritura que Dios, al ser el ser más grande que existe, que incluso se nos escapa de nuestra manera de pensar, pues su presencia es reveladora. Su presencia, ese emitir sonido, significa que es reveladora,
muestra cómo Él es en realidad. ¿Y cómo es el ser de Dios? Ahí ha dicho: misericordioso, clemente, lento a la cólera, rico en amor y fidelidad, etc. Dios se ha explicado a sí mismo. A la hora de revelarse Dios a Moisés, le podría haber dicho: el Señor, Creador, Todopoderoso, Juez, Altísimo. Podía haber dicho eso, pero no fue eso lo que dijo, sino que empezó a enumerar unos atributos íntimamente relacionados con la misericordia: el perdón, el amor, la compasión. Ahí tenemos un punto de partida. El Papa nos invita a contemplar la misericordia de Dios, que no es una de tantas cosas que Dios hace, sino que la misericordia de Dios es Dios mismo, porque Dios es misericordioso. En el Nuevo Testamento, lo veremos después, nos dirá el apóstol y evangelista San Juan: Dios es amor. ¿Qué es la misericordia, por tanto? La misericordia es una cualidad de Dios, que movido por su amor infinito nos busca, nos perdona y nos acoge. Eso es la misericordia. Cuando Dios se revela como misericordioso, aquel que perdona, aquel que busca, aquel que acoge, etc. Por eso la misericordia es el mejor rostro de Dios. Se revela, Dios mismo se revela, no es que nos lo hayamos inventado nosotros, sino que Él se muestra de esa manera. Dios se revela como alguien a quien la infidelidad del hombre o el pecado no le supone un impedimento para amarnos y buscarnos. Que el pueblo de Israel caminó 40 años por el desierto y no fue un camino de piedad y de devoción, sino que en muchísimas ocasiones renegó del Señor y dijo que ojalá no hubieran salido nunca de Egipto, que ojalá no hubieran hecho caso a Moisés, que allí estaban mejor, que el Señor los había abandonado. La misericordia de Dios, ¿qué hacía? Perdonaba, continuaba acompañando, los guiaba hasta entregarles la tierra prometida. La misericordia de Dios le mueve a responder a nuestro pecado con amor, con perdón, con más amor, más todavía, a querernos más todavía, a derramar todo su perdón sobre nosotros. Misericordia es un nombre de Dios. Y no andamos desencaminados en esa cuestión. Dando un salto muy grande de siglos, llegamos a la plenitud de la revelación, cuando la palabra se hizo carne y acampó entre nosotros, entrando ya en el Nuevo Testamento. Lo rezamos en el Ángelus, esa frase, pero es del Evangelio de San Juan, finales del capítulo 1, hablando de la encarnación del Hijo de Dios, que es el Verbo de Dios, la palabra de Dios, que se hace carne y habita, acampa entre nosotros. Todo eso en cumplimiento también de lo que el Señor, de lo que Dios reveló al padre de San Juan Bautista, cuando iba a nacer, cuando nació, mejor dicho: por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. La venida de Cristo, que es el sol al que se refiere, no es el astro del cielo, sino que es el Señor, la venida de Cristo, consecuencia de la misericordia de Dios. En Jesús nos visita el Dios rico en misericordia. Su vida, sus obras, son un testimonio del amor misericordioso de Dios por la humanidad. ¿Decimos que Dios es misericordioso? Sí, pero lo decimos porque lo hemos visto en Jesucristo. Porque la vida del Señor fue un hacer palpable, visible, cercano, esa misericordia de Dios. De manera que no se quedaba simplemente en palabras o en predicaciones, sino que quien veía a Cristo podía experimentar esa misericordia infinita de Dios derramada para cada uno de ellos. Son muchos, ahí tenemos los evangelios, son muchos los que se acercaron al Señor con un grito en la boca: Señor, ten misericordia de mí. La gente rápidamente comprendieron que Jesús era esa misericordia de Dios hecha carne, que en Él experimentaban el perdón, la compasión, el consuelo, la compañía que Dios mismo les hacía.
Su misericordia, la de Cristo, le llevó a curar a los leprosos, a decir a la mujer que imploraba la curación de su hijo: mujer, qué grande es tu fe, que se haga como pides. A curar al hijo de otro hombre, a curar a un ciego. Todo eso siempre Jesús lo hacía porque esas personas le decían simplemente un grito: Señor, ten misericordia de mí, ten misericordia de nosotros, de mi hijo, de mi mujer. El Señor respondía a esa petición de misericordia obrando ese milagro. Su misericordia, lo que le movía a actuar. Pero no solo encontramos misericordia de Cristo en sus palabras, también en sus obras, también en sus palabras. Al fin y al cabo, Él no vino a abolir la ley de los profetas, sino a dar cumplimiento. Y si en el Antiguo Testamento ya Dios se revelaba como misericordia, Él en su predicación tenía que llevar a plenitud esa misericordia. Sus enseñanzas son para nosotros lo más importante para la Biblia. Y en sus palabras encontramos el verdadero ser de Dios, la manera más perfecta de expresar a Dios en palabras humanas. Y a Jesús le gustaba, para hablar de Dios, no valerse de conceptos abstractos o de complicaciones teológicas, sino de usar ejemplos sencillos, sacados de la vida cotidiana. Son sus parábolas. Sabemos que en los evangelios tenemos muchas parábolas y sabemos que ellas no son historietas que el Señor nos contaba, sino que son, en el fondo, explicaciones de Dios, de cómo es Dios, a través de esos ejemplos sacados de la vida cotidiana, de las labores del campo, de las labores de la pesca, de lo que una mujer hace en su casa, de lo que el Señor veía ejemplos de su vida, de lo que le rodeaba, y decía: pues esto se parece a lo que Dios hace en tal detalle. Muchas parábolas tenemos: la del sembrador, la de la oveja perdida, la del trigo y la cizaña, la del buen samaritano. Muchas parábolas. Pero en el año de la misericordia, una está por encima de todas, para explicarnos, para hablarnos de la misericordia de Dios. Y esa parábola es la del hijo pródigo. Un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo al padre: Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde. Y él les repartió la hacienda. Pocos días después, el hijo menor lo reunió todo y se marchó a un país lejano, donde malgastó su hacienda viviendo como un libertino. Cuando hubo gastado todo, sobrevino un hambre extrema en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se ajustó con uno de los ciudadanos de aquel país, que le envió a sus fincas a apacentar puercos, y deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los puercos, pero nadie se las daba. Y entrando en sí mismo dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia, mientras yo aquí me muero de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, pequé contra el cielo y ante ti, ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, partió hacia su padre. Estando él todavía lejos, le vio su padre, y conmovido corrió, se echó a su cuello y le besó efusivamente. El hijo le dijo: Padre, pequé contra el cielo y ante ti, ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus siervos: Traed aprisa el mejor vestido y vestidle. Ponedle un anillo en su mano y unas sandalias en los pies. Traed el novillo cebado, matadlo y comamos y celebremos una fiesta. Porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado. Esta parábola la hemos escuchado ya en muchas homilías, sacerdotes, y la conocemos bien. Solamente decir: ¿por qué expresa esta parábola la misericordia de Dios? Porque en ella Jesús manifiesta la predilección de Dios por un gremio muy particular, que son los pecadores. Nunca se lee en la liturgia, pero una línea por encima en la Biblia encontramos qué es lo que motivó que Jesús pronunciara esta parábola, en la cual,
Como bien sabemos, a través de esa comparación se nos muestra que Dios es ese Padre, que los pecadores son los hijos pródigos y que Dios acoge, perdona, sin importarle el pecado, devuelve la dignidad perdida, etcétera, etcétera. ¿Qué fue lo que motivó? Nos dice el Evangelio, primer versículo del capítulo 15 de San Lucas, que los fariseos y los escribas veían que Jesús estaba sentado a la mesa comiendo con pecadores, con publicanos, y murmuraba para ellos. Y entonces el Señor, viendo, nos dice el Evangelio, viendo lo que pensaban, les propuso esta parábola. Y cuenta la parábola del hijo pródigo. Los fariseos y los publicanos eran la gente piadosa de aquella época. Era la gente religiosa, la gente ejemplar, la gente que, puestos a pensar en quién practica mejor la religión, los fariseos y los letrados, ellos. Pues sin embargo estaban equivocados, no comprendían cómo Dios podía acercarse, cómo quien decía ser el enviado de Dios podía acercarse a juntarse con quienes, según ellos, Dios no quería cuentas. Ahí tenemos la misericordia de Dios, misericordia hecha carne en esa parábola. Este es el primer objetivo de la misericordia, por tanto, el comprender, el acercarnos al Dios rico en misericordia. Las cofradías tenéis una labor fundamental en lo que se refiere a poner en práctica este punto. ¿Por qué? Según tengo entendido, una procesión es un acto catequético en el cual las imágenes sagradas que son procesionadas, ¿por qué se procesionan? Para despertar el fervor y la fe en las personas que las contemplan. Pues es vuestra responsabilidad que quienes vean a vuestras imágenes, que quienes vean las procesiones de las imágenes sagradas, al verlas no se queden solamente en lo estético, sino que eso estético que contemplamos nos lleve a lo verdaderamente importante, que es descubrir la misericordia de Dios en el Dios sufriente, Jesucristo en su pasión, en su muerte y en su resurrección, en los dolores de su madre, etcétera, etcétera. Descubrir la misericordia de Dios a través de la contemplación de las imágenes. Y tenemos la suerte de que un gran número de imágenes sagradas por sí mismas despiertan el fervor en quienes lo contemplan, en quienes las contemplan. Aprovechémonos de eso y devolvámoslas a su auténtico ser, transmitir la misericordia de Dios. En segundo lugar, el jubileo, nos decía el Papa en esas frases iniciales, para recibir misericordia, porque todos somos pecadores. Esto nos lleva a dos cosas, a dos conceptos. El primero, dos conceptos que pensamos que es lo mismo, pero no es lo mismo. El primero, perdón de los pecados. El segundo, indulgencia. Cuando uno gana el jubileo, yo voy al cerro, ahora que es el templo jubilar, y asisto allí a la misa. Cuando uno gana el jubileo, si cumple con las condiciones estipuladas, las sabéis: oír misa, rezar por las intenciones del Papa, rezar el credo. Si cumple con las condiciones bien cumplidas, gana el jubileo. Pero ese jubileo no es el perdón de los pecados, no es lo que se obtiene ahí, el perdón de los pecados, sino que son conceptos distintos, que parten de dos ideas que encontramos en la Biblia. Hay dos conceptos relacionados, pero no idénticos, que son pecado y culpa. Pecado y culpa. Aquí ya la teología se mete en una terminología que es casi jurídica, pero es lo que tenemos, y ahí es de donde nace lo que es el jubileo. ¿Qué es el pecado? Pecado es una ofensa a Dios por la cual desobedecemos sus mandamientos, incumplimos la ley de Dios, y así en consecuencia lo que hacemos es reducir o extinguir, apagar la presencia de Dios en cada uno de nosotros. Definición de catecismo. Los pecados que son: desobedecer los 10 mandamientos, materia grave, queriendo y sabiendo. Las 3 condiciones para un pecado mortal, para que exista un pecado.
¿Los pecados cómo se perdonan? Solamente se perdonan de una manera, a través del sacramento de la confesión. Sabemos que el Señor vino a la tierra no solamente a hablarnos, sino que vino también a darnos el perdón. En sus predicaciones, en sus enseñanzas, Él invitaba a la conversión y Él, en muchos de los milagros que hacía, lo que ofrecía era el perdón. Tus pecados quedan perdonados. Y el momento cumbre de su entrega, en la última cena, cuando consagra el cáliz, por usar las palabras que nosotros usamos ahora, refiriéndose a su muerte, dice: sangre de la alianza nueva y eterna, derramada, dice, para el perdón de los pecados. Por tanto, Él viene a perdonar los pecados. Ahora, Jesús murió en Jerusalén y murió hace casi 2000 años. ¿Cómo ese perdón puede llegar a quien no lo ha visto en persona? ¿Cómo ese perdón puede llegar a quien ha llegado después que Él? ¿Cómo ese perdón puede llegar a quien vive lejos de donde Él vivió? De la misma manera que nosotros podemos ser bautizados con el mismo bautismo o podemos comulgar con el mismo Señor tan lejos de aquel lugar. Existe un sacramento por el cual el Señor nos ofrece el perdón de sus pecados. Él dijo a sus apóstoles: recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados les quedan perdonados. Capítulo 20 del Evangelio de San Juan, la aparición de Cristo resucitado ante sus apóstoles. Les deja ese encargo, el perdón de los pecados. Y eso es lo que realizan. Nosotros, por tanto, para recibir el perdón, nos acercamos al sacramento del perdón, que es el sacramento de la confesión. Este año de la misericordia es una ocasión privilegiada para recordar eso, para darnos cuenta de que si grandes son nuestros pecados, mayor es la misericordia de Dios. Y sobre todo, redescubrir que en el sacramento de la confesión, con quien nos estamos encontrando en realidad, no es con un hombre, sino que es con Dios. Ese es el principal impedimento que suele tener ese sacramento, ¿no? ¿Cuántas personas son recelosas de ir a acercarse a contar sus intimidades a un hombre? Y dicen, incluso pues llegan a decir algo del tipo: yo me confieso directamente con Dios. No entro a juzgar esas valoraciones ni nada, sino que simplemente lo que digo es: a nadie se le ocurre celebrar su misa. Nadie dice: yo no voy a misa, que el cura es muy aburrido. Yo cojo aquí en mi casa el pan y el vino y yo digo: esto es el cuerpo del Señor, y comulgo. A nadie se le ocurre. O a nadie se le ocurre tampoco decir: yo no voy a ir a pedir, yo tengo una imagen, me han traído este rosario, quiero que me lo bendigan, pero yo no voy al cura, lo voy a bendecir yo mismo. Son cosas que no se nos pasan por la cabeza, ¿no? Porque sabemos que el sacerdocio tiene una serie de funciones que por un motivo u otro solamente pueden hacer ellos, y acudimos a ellos para que los hagan, ¿no? Sea una bendición, sea un bautizo, sea una misa o sea cualquier otra cosa que sea. Lo mismo sucede con la confesión. En la medida en que es un acto del Señor, se vale de nosotros, se vale de los que hemos recibido el sacramento del orden, que en ese sacramento, al igual que en los demás sacramentos, dejamos de actuar nosotros para cederle nuestra vida, nuestra persona, nuestras manos, nuestra voz a Él. Del mismo modo que cuando en la misa oímos: esto es mi cuerpo, y se lo oímos a un cura concreto, sabemos que no es ese cura el que lo está diciendo, sino que es el Señor. Y así es nuestra fe, porque si no, cuando comulgáramos, pues sería pan normal, pero comulgamos con fe y creemos que es Cristo, porque creemos que esas palabras que ha dicho el sacerdote las ha dicho el Señor. Lo mismo sucede en la confesión. Cuando escuchamos: yo te absuelvo de tus pecados, no es el sacerdote el que dice eso, sino que es Cristo, el mismo que en el Evangelio leemos que decía: yo te perdono de tus pecados, o tus pecados quedan perdonados, o de manera semejante. El perdón. Y recordemos, lo decía al principio, el Papa mencionó, anunció el año de la misericordia en el contexto de unas confesiones,
de una celebración penitencial, de esa jornada que se llama 24 horas para el Señor, que se ha inventado este Papa y que es una cosa muy buena. 24 horas enteras expuesto el Santísimo en oración ante Él y con confesores para que quien quiera pueda recibir el perdón del Señor. Junto con eso, el perdón, está la indulgencia. Ahí entra ya el año jubilar. La indulgencia no es el perdón de los pecados, sino que es el perdón de la culpa, también llamada pena temporal. ¿Esto qué quiere decir? Una cosa muy sencilla. Yo peco, yo cometo un pecado. Entonces, cuando yo, por ejemplo, yo robo. Cuando yo he robado, no solamente he desobedecido el séptimo, no simplemente he desobedecido el séptimo mandamiento de la ley de Dios, no solamente he hecho eso. Entonces yo voy, sino que hay algo más por detrás. Hay un desorden, un apego a los bienes de este mundo, etcétera, etcétera, que como que deforma un poco la imagen de Dios que hay en mí. Yo voy a confesarme. Con esa confesión recibo el perdón del pecado. Se me ha perdonado, pero las consecuencias de ese pecado permanecen. Dicho de otra manera, la culpa permanece al perdón del pecado. ¿Esa culpa cómo se perdona o cómo se elimina? A través de las obras de caridad, las obras de misericordia, los actos de devoción, etcétera, etcétera. Obras que cada uno hace por las que contribuye a aumentar su santidad. Pero, junto a todo eso, existe otro cauce extraordinario, que son los años jubilares. En los años jubilares, ¿qué sucede? Dice el apóstol San Pablo que todos nosotros formamos un cuerpo y que en este cuerpo nos beneficiamos los unos de los otros. Dice él, cuando un miembro sufre, todos sufren con él. Cuando un miembro es honrado, todos se felicitan con él. Todos participamos de la santidad de todos. Todos nos beneficiamos de las buenas obras de todos. Eso es lo que es la comunión de los santos. El credo corto dice, creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, esa es la comunión de los santos. En una indulgencia, ¿qué sucede? Que todo ese caudal de buenas obras, de santidad, de actos de devoción, de toda la Iglesia, se derrama sobre una persona concreta, sobre esa persona que recibe la indulgencia. ¿Cómo es posible eso? ¿De dónde nace eso? Recordemos que cuando el Señor le dice a San Pedro, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, lo que ates en el cielo quedará atado en el cielo, lo que desates en la tierra, lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. El poder de las llaves, que se llama. Entonces, por eso es el Papa el único que puede convocar un año jubilar. Él decide o él hace posible, con ese poder de las llaves que solamente él puede ejercer, hace posible que en determinados momentos, en determinados años, todos nos podamos beneficiar de ese tesoro de gracia, de ese tesoro de santidad que toda la Iglesia posee. Es una cosa muy difícil de explicar y no sé si he logrado explicar algo. Pecado, sacramento de la confesión, culpa. La culpa permanece después de la confesión. ¿Cómo se perdona la culpa o cómo se borra la culpa? Si uno está muerto, el purgatorio. Si uno está vivo, las indulgencias. ¿Qué son las indulgencias? Beneficiarnos de toda la santidad de la Iglesia, de toda la santidad que es como una hucha, como un tesoro. Todas las obras buenas que vamos haciendo van se van entrando como un saco, por así decirlo, por usar esa imagen. Todas las obras buenas van entrando como un saco. Y un año jubilar, ¿qué es lo que hace el Papa? Este saco se derrama sobre la Iglesia, de manera que podamos recibir ese perdón de la culpa. Y así es como funciona un año jubilar, y eso es lo que obtenemos a través de lucrar una indulgencia.
Si nos damos cuenta, en el fondo, reducir el año jubilar simplemente a eso es una cosa muy fría, porque al fin y al cabo, ¿qué es? Ya está, una indulgencia y se acabó. Lo más bonito, lo mejor es lo que nos propone el Papa. No centrarnos únicamente en eso, sino ir a algo más. Antes hemos hablado de contemplar a Dios, de descubrir a Dios rico en misericordia. Y ahora, ya para acabar, vamos a hablar de otra cosa que es verdaderamente interesante en este año jubilar, que es practicar la misericordia. Practicar la misericordia. Si contemplamos al Dios rico en misericordia, vivamos nosotros esa misericordia. Dice el Señor: sed misericordiosos, como vuestro Padre del cielo es misericordioso. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Porque con la medida que uséis, la usarán con nosotros. Esas palabras del Señor nos dan el fundamento de nuestra práctica de la misericordia. Dios Padre es así, nosotros debemos de imitarlo. Más todavía, si queremos recibir misericordia de Dios, debemos de recibir misericordia aquí. Si no queremos ser juzgados por Dios, no juzguemos aquí. Si queremos no ser condenados por Dios, no condenemos aquí. Si queremos ser perdonados por Dios, perdonemos aquí. La medida que usemos con los demás, la usará Dios con nosotros. La explicación de esa palabra del Señor. No nos engañemos, la práctica de la misericordia no es optativa. No es para unos pocos que deseen vivir eso de ayudar a los demás. Es algo unido al ser cristiano. El cristiano es misericordioso, y si no es misericordioso no es cristiano. El cristiano practica la misericordia, y si no la practica, no es cristiano. Dice el Señor en la última cena: en esto conocerán que sois discípulos míos, en que os amáis los unos a los otros. Hasta tal punto es así que San Juan, el mismo apóstol y evangelista, nos dice en su primera carta: si alguno dice amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso, pues quien no ama a su hermano, a quien ve, no puede amar a Dios, a quien no ve. Y hemos recibido de él este mandamiento: quien ame a Dios, ame también a su hermano. Y el apóstol Santiago el Menor, de una manera más dura, nos dice en su carta también, en la Biblia: ¿de qué le sirve a uno, hermanos míos, decir que tiene fe si no tiene obras? ¿Podrá acaso salvarlo esa fe? Si un hermano o una hermana andan desnudos y faltos de alimento, y uno de vosotros les dice: id en paz, abrigaos y saciaos, pero no le da lo necesario para el cuerpo, ¿de qué le sirve? Así es también la fe. Si no tiene obras, está muerta por dentro. No hay excusas para la práctica de la misericordia. ¿Pero qué debemos de hacer? ¿Cómo practicar esa misericordia? La Iglesia, como madre, como maestra, nos sale al encuentro. Y a lo largo de los siglos ha ido decantando una serie de acciones concretas que son las obras de misericordia. ¿A alguien le suena de los catecismos antiguos cuántas obras de misericordia hay? Son 14, 7 corporales, 7 espirituales. Pues esas son las mismas que aparecían en el Catecismo Astete, son las que propone el Papa Francisco para todos nosotros, para vivir a lo largo de este año jubilar y para toda la vida. ¿Cuáles son? Las obras de misericordia corporales. Primera, dar de comer al hambriento. Dice el Señor: tuve hambre y me disteis de comer. Sigue siendo esa invitación del Señor, que en otra ocasión dice: dadles vosotros de comer. Sigue siendo todavía hoy para todos nosotros una constante petición de ayudar a acabar con el hambre en todas las situaciones que nos rodeen. Si no lo hacemos,
Nos podría suceder como en la parábola del rico Epulón y del pobre Lázaro, otra parábola del Señor. Epulón banqueteaba espléndidamente todos los días con Lázaro en la puerta de su casa, sin ignorarlo. Cuando terminó la vida de ambos, las tornas se cambiaron. Era uno el que disfrutaba de la gloria y el otro en los tormentos. Segunda, dar de beber al sediento. Dice el Señor: tuve sed y me disteis de beber. En estrecha relación con la obra de misericordia anterior. También el Señor se identifica con los sedientos en esa parábola del juicio final, de donde prácticamente se sacan todas las obras de misericordia corporales. Vestir al desnudo. Dice el Señor: estuve desnudo y me vestisteis. Y a este respecto también dice: al que te pida el manto, dale también la túnica. Acoger al forastero. Dice: fui forastero y me acogisteis. Son muchos los hogares que la Iglesia tiene para dar cumplimiento a esta palabra de Cristo, acogiendo al necesitado, al peregrino. Asistir a los enfermos. Quinta, estuve enfermo y vinisteis a verme. La visita a los enfermos o a los ancianos es una obra de misericordia que está muy al alcance de todos nosotros, más necesaria que nunca en una época en la que todos miramos con prisas el reloj y nunca tenemos tiempo para gastarlo con nadie cercano a nosotros que pueda necesitar de esa compañía. Sexta obra de misericordia: visitar a los presos. Dice el Señor: estuve en la cárcel y vinisteis a verme. Esa obra de misericordia parece extraña de comprender, visitar a los presos, como nos dice el Señor que visitemos a quienes han cometido delitos. Hay que tener en cuenta dos cosas. La primera, para comprender esa obra, esa petición que el Señor nos hace, hay que tener en cuenta otra palabra que dice: os perseguirán entregándoos a la sinagoga y a la cárcel. El Señor en uno de sus discursos habla de la persecución que esperaba a los cristianos y de cómo acabaría en la cárcel. Esta obra de misericordia surge visitando a los cristianos presos por su fe, visitando a esos cristianos que habían sido encarcelados por ser testigos de Cristo. Y es una invitación, un mandato a no olvidarse de los miembros de la Iglesia que estaban pasándolo mal, ¿no? Como también puede suceder hoy día en Oriente, con los martirios de tantos mártires que estamos contemplando prácticamente todos los días. Eso es, por tanto, el primer sentido de esa obra de misericordia. Pero luego también no podemos dejar de lado lo otro. Otros presos son criminales, sí, pero Dios no da nunca por perdido a nadie, ni siquiera a quien comete el mayor de los pecados posibles. ¿Vamos a ser nosotros más que Dios? Si Dios es misericordioso, capaz de perdonar, también nosotros seamos capaces de perdonar y de acoger para encauzar esas vidas a través de nuestro testimonio o de nuestra invitación de seguir al Señor. Y la última obra de misericordia corporal: enterrar a los muertos. Leemos en el libro de Tobías, Antiguo Testamento: di mi pan a los hambrientos y vestido a los desnudos. Y si veía el cadáver de alguno de los de mi raza, le daba sepultura. Y a continuación dice el ángel del Señor: cuando tú y Sara hacíais oración, era yo el que presentaba y leía ante el Señor el memorial de vuestras peticiones. Y lo mismo hacía cuando enterrabas a los muertos. De cómo esa última obra en favor de los que han vivido es vista a los ojos de Dios como una obra de misericordia, ¿no? Como el último acto de honrar o de respetar a otra persona. Y ya finalmente, las obras de misericordia espirituales: dar consejo al que lo necesita. Primera, leemos en el Antiguo Testamento: la salvación está en un gran número de consejos. El consejo del sabio es como una fuente de vida. Es una obra de misericordia dar un buen consejo que ayude a alguien a vivir mejor, que ayude a alguien a vivir más en el camino del bien. Y la segunda, enseñar al que no sabe. Leemos en los Hechos:
¿Entiendes lo que estás leyendo? ¿Y cómo voy a entenderlo si nadie me guía? Esa persona estaba leyendo el libro de Isaías y no comprendía una profecía que era una revelación sobre el Señor. Una obra de misericordia que se realiza, en primer lugar, por tanto, enseñando los conocimientos de este mundo, pero que también se realiza enseñando lo que es nuestra fe, enseñando la palabra de Cristo y de su Evangelio. La tercera, corregir al que yerra, dice Cristo. Si tu hermano peca contra ti, repréndelo estando los dos a solas. Si te hace caso, has salvado a un hermano. Si somos iglesia, somos familia. Y si somos familia, quiere decir que nos preocupamos los unos por los otros. No nos puede ser indistinto que alguien cercano a nosotros camine en el error. Un error, como es lógico, en el obrar, no de conocimiento, ¿no? de actuar mal. Cuando alguien obra mal y sus obras lo llevan por el mal camino. Esa es la corrección propia del cristiano, a la que el mismo Señor nos recomienda. La cuarta, consolar al triste. Como dice el profeta Isaías, consolad a mi pueblo, dice el Señor. También Jesús fue a consolar a Marta y a María cuando Lázaro murió. También Jesús le dijo a aquella mujer de Naín, aquella viuda de Naín que se acaba de enterrar a su hijo, le dijo, no llores más. El Señor consolaba también. El mensaje de la resurrección, que es la gran alegría del mundo, nos lleva a acompañar y a consolar a quienes por cualquier motivo están sin esperanza o desanimados. Quinta, perdonar las ofensas. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Empezamos en el Padre Nuestro, que como bien sabemos está sacado del capítulo 6 del Evangelio de San Mateo. Una obra de misericordia que quizá nos cueste más trabajo de hacer, porque todo nos resulta gratificante ayudar al prójimo, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, sentimos una cierta gratificación, pero perdonar las ofensas es algo muy difícil, que exige mucha grandeza y mucha fe también. El Señor, al enseñarnos el Padre Nuestro, nos está diciendo, ojo, si pides perdón a Dios de las ofensas que le has hecho a Él, procura perdonar tú también las ofensas que te hacen a ti, porque si no, no puedes pedir lo que tú no estás dispuesto a dar. Sexta, soportar con paciencia a las personas molestas. Dice los Proverbios, más vale ser paciente que valiente, dominarse que conquistar ciudades. Relacionada con la anterior. Si bien no ha habido una ruptura en la relación, en ocasiones resulta difícil soportar a determinadas personas, bien sea por ellas mismas o por nosotros, porque no todos tenemos buenos días, y hay días en los que saltamos. Nunca nos arrepentiremos si cualquier persona que se acerca a nosotros sale satisfecha de ese encuentro. Y la última obra de misericordia espiritual, rogar a Dios por los vivos y por los difuntos. Dice el Señor, Simón, Simón, mira que Satanás ha solicitado el poder privaros como trigo, pero yo he rogado por ti, para que tu fe no desfallezca. Es lo que le dice el Señor en la última cena a San Pedro. O en el Antiguo Testamento leemos, es una idea santa y piadosa orar por los difuntos, para que se vean libres de sus pecados. Obras de misericordia, 14 en total, que nos mueven a todos nosotros, que nos deben de mover a todos nosotros a practicar esa caridad, algo que también, por otro lado, siempre ha distinguido a las distintas hermandades y cofradías, su compromiso por eso, por el servicio a los pobres y a los necesitados a través de la práctica de la caridad, de diversas fórmulas, sea la ayuda directa, los economatos, las múltiples formas de hacerlo, pero que deben de ser cumplimiento de esta voluntad del Señor. Misericordiosos como el Padre, vivir la misericordia de Dios. Terminando,
El Papa nos ha invitado a hacer el año jubilar, el año de la misericordia. ¿Qué vamos a hacer en este año? ¿Ir a misa al cerro? ¿O vamos a hacer un poco más? Hagamos un poco más. Recibamos el perdón de Dios. Recibamos esa absolución de nuestras culpas. Aprendamos más, conozcamos más al Dios rico en misericordia. Y sobre todo, vivamos la caridad. Practiquemos esa misericordia. Obras son amores y no buenas razones, dice el Señor. Dice el Señor, no, dice el refranero popular. Las palabras se las lleva el viento, las palabras se las lleva el viento. Las obras siempre permanecen. Que el Señor nos ayude a todos nosotros a llevar a buen cauce este año jubilar. Si queréis hacer alguna pregunta o algo, de cualquier cosa. Yo sí tengo una pregunta. Un poco, pero bueno. Nos has planteado que hay que perder miedo a ser misericordioso. Y has planteado unas situaciones verdaderamente difíciles. Y voy a ganar el jubileo. No es fácil, no puedes escuchar todo lo que has escuchado. Pero yo te voy a preguntar por vosotros. A los sacerdotes se os prepara. Estáis pidiendo, nos está pidiendo el Papa ser misericordioso, pero también los sacerdotes se tienen que abrir a eso. Creo, porque hay algunos que es mejor no. ¿Cómo ves? Me preguntas por formación respecto a los sacerdotes, a la misericordia de los sacerdotes o a responder, ¿no? Con esta misericordia te refieres. De formación, claro, que recibimos en el seminario sobre el sacramento de la confesión, sobre esto, lo otro, pero también te digo, eso no basta para nada. Del mismo modo que uno no aprende a nadar en libros, sino que aprende a nadar porque le pone ganas, lo mismo pasa con los sacerdotes. Uno por estudiarse los libros no sale ya sacerdote perfecto, sino que depende de otros factores. Depende de la persona, depende de su manera de reaccionar, depende de... Entonces eso no se aprende, eso se debe de vivir. Es cierto que hay sacerdotes que no son muy misericordiosos, claro que es cierto, y deberán de rendir cuentas ante el Señor, por supuesto. ¿Deberíamos estar más vigilados? Por supuesto. Me parece que el Papa incide o va a incidir mucho en ese respecto, ¿no? Y de hecho, en las palabras iniciales, cuando el Papa anuncia el jubileo, se dirige a los confesores y les dice misericordia, mucha misericordia. Los curas debemos de abrir los oídos a eso, ¿no? Y darnos cuenta de que debemos demostrar ese rostro misericordioso de Dios. Muchas veces somos los que cerramos las puertas de Dios a la gente, ¿no? Y muchas veces hay gente que sale escandalizada de cómo podemos responder ante tal o cual cosa que sucede. O sea que sí, creo que son unos días, este año jubilar, para que los sacerdotes los vivamos de una manera muy especial. Sinceramente ante el Señor y haciendo examen de conciencia y un propósito de la enmienda, de ver si de verdad nuestro ministerio responde a esa misericordia de Dios o no. No sé si te he respondido. ¿Alguien quiere preguntar algo? Bueno, pues os voy a pedir un aplauso. Bueno, pues gracias. Pues gracias a vosotros. Perdonad y... De verdad.